Bendición del Señor para cada uno de nuestros hermanos, la familia espiritual. Agradecerle al Señor, por cierto, esta nueva oportunidad de bendecirle y de alabarle, y que a través de la palabra usted también pueda estar siendo alimentado. Nuestra iglesia, con la ayuda del Señor, tiene cultos online, por lo tanto estamos toda la semana bendiciendo al Señor, y también usted puede recibir este mensaje y los que el pastor prepara, justamente para eso, para alimentarse, para fortalecerse, porque la palabra siempre tiene algo nuevo para nuestra vida, como lo tiene para este minuto también en que usted está recibiendo este mensaje. Vamos a hablar acerca de una de las experiencias de Pablo, y yo quiero llevarles a 2 Corintios 4, el versículo 17. Y ese versículo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este texto lo expresó en 2 Corintios 4, versículo 17, Pablo. Y a la luz de esto, mis hermanos, piense en un momento en cada una de las dificultades más difíciles que a usted le ha tocado enfrentar. Usted, yo sé que está meditando y no tiene que esforzarse mucho por pensar o poder recordar alguna de estas situaciones difíciles. No nos es difícil recordarlas, porque podemos estarlas viviendo ahora respecto a lo que estamos pasando, o puede haber sido alguna enfermedad, puede haber sido un problema familiar, un problema sentimental, económico, un problema legal, y faltaría tiempo para expresar la cantidad de dificultades que como personas y como hijos del Señor también tenemos o hemos tenido, ¿ya? Pero aquí Pablo, en esta carta, ¿cierto?, en 2 Corintios, habla de tribulación. ¿Y qué es lo que son las tribulaciones? Justamente lo que yo les mencionaba recién, ¿ya? Tiempos de dificultad, tiempos de prueba, tiempos de angustia, tiempos de lágrimas, de lloro, de queja, de decir por qué. Y la palabra también tiene algunos sinónimos para estos tiempos nuestros. Puede ser tiempo de oscuridad. Los salmos dice valle de sombra, de muerte. También en otro de los salmos dice el lodo cenagoso. Y pueden haber muchos calificativos para expresar o para querer decir lo que es para nosotros la tribulación. Y sabe que en nuestra experiencia cristiana no podemos quitar estos tiempos de nuestro peregrinaje como hijas del Señor. No los podemos sacar y quedarnos solamente con los momentos buenos, porque estos tiempos adversos de dificultad, de tribulación, vienen dentro del paquete de la salvación. Por lo tanto, no los podemos sacar porque vienen incluidos allí. Pocas veces nos preparamos para una prueba. Pocas veces podemos decir, cuando tenga que enfrentar una dificultad, lo voy a hacer de esta manera. No sabemos cómo vamos a enfrentar la adversidad. No estamos nunca preparados para aquello. Quizá para las cosas buenas estamos muy preparados. Decimos gracias Señor, hacemos un llamado telefónico, nos alegramos, nos ponemos felices con las cosas buenas. Pero para la adversidad, para la tribulación, para el momento del dolor, generalmente ni siquiera lo mencionamos. Y hay dos cosas que ciertamente van a ocurrirnos cuando estamos en una adversidad, en una dificultad. Como decía yo anteriormente, quejarnos, reclamar, llorar, culpar a otros, culpar al Señor, culpar a mi familia, o pueden haber muchas otras situaciones que nos hagan reaccionar de esta manera. O pudiéramos también decir, como dijo Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí conmigo, esto no me habría pasado. Eso por un lado, podemos reaccionar de esa manera. O lo podemos hacer como Pablo nos está aconsejando aquí,
en este versículo 17. Y para que nosotros podamos ir entendiendo, yo sé que usted ya ha entendido, sobre todo nuestros hermanos que llevan muchos años en el Evangelio, usted ya ha entendido este lenguaje que el Señor tiene y esta forma que tiene de tratar nuestra vida, pero nunca está de más que aprendamos algo más. Y sobre todo, mis hermanos, viniendo de un hombre que vivió y padeció por Cristo, como fue Pablo. Y para esto vamos a decir que el peso tiene, que la tribulación tiene un peso. Y aquí Pablo dice, porque esta leve tribulación, ¿qué es lo que es algo leve? ¿Es algo ligero? ¿Es algo tenue? ¿Es algo liviano? ¿Es algo insignificante? Eso es algo leve. Entonces Pablo está diciendo aquí, porque esta leve tribulación. ¿Y a qué le llamaba leve Pablo? ¿A qué se refería con leve? Mira a lo que se refería Pablo con la palabra leve. Pablo, más adelante, está siendo acusado y está siendo... él está en realidad defendiendo su ministerio. Entonces, al defender su ministerio, está diciéndole a la gente que le estaba acusando, más yo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Eso era lo que decía Pablo respecto a esta leve tribulación. Esto era leve para él. Y con esto, mis hermanos, no estoy minimizando ni sus propias dificultades, ni sus propios dolores, ni sus propias tribulaciones, ni tampoco las mías. Pero mire, hermano, haga una asociación de todo lo que Pablo aquí expresaba en la palabra. Y él decía, esto es una leve tribulación. Cuando estamos, hermanos, en el proyecto santo de Dios, Él tiene que adiestrarnos con las dificultades. Aunque para una persona que no conozca al Señor, esto le puede parecer locura. Pero vuelvo a repetirlo, cuando estamos en el proyecto santo del Señor, Él tiene que adiestrarnos con estos tiempos de dificultad, con estos tiempos en los que quisiéramos saltarnos de esto, pero definitivamente no podemos, porque esto es lo que va realmente a capacitar nuestra vida para lo que viene en el futuro. Mis hermanos, ¿qué sucede con el atleta? ¿Acaso el atleta no se obtiene de muchas cosas? ¿Acaso el atleta no se cuida y se guarda de tantas cosas que pudieran quitarle el ánimo y quitarle todo lo necesario para poder ser realmente un atleta? La persona que se prepara, la persona que está preparándose para algo particular, tiene que eximirse, tiene que cuidarse, tiene que restarse de tantas cosas que a lo mejor le gustan, producto de esta carrera importante que él tiene. Nuestra vida, mis hermanos, también es una carrera. Y nosotros no nos restamos de cosas que nos hagan bien, sino que nos alejamos de todo aquello que nos daña para poder servir de mejor forma al Señor. Por lo tanto, cada vez que nosotros somos adiestrados por las dificultades,
sabemos que estamos en el proyecto perfecto y santo de nuestro Dios. No quiero que usted piense que somos tampoco masoquistas, que queremos sufrir para que realmente el Señor vea, ¿cierto?, que yo puedo. Hermanos, nuestras fuerzas en las pruebas, en las dificultades, no son nuestras, porque dice la palabra del Señor que así como viene la prueba, el Señor está también para darnos la salida, para ayudarnos en estas leves tribulaciones nuestras. Pidamos al Señor, hermanos, no que nos quite los valles del camino, no que nos quite todas estas valles que vamos a encontrar, sino que pidamos al Señor que nos dé un pie firme, un pie que esté en la roca que es Cristo, para poder vencer y para poder hacer frente a toda adversidad, a toda tribulación, a toda molestia con la que nosotros nos vamos a tener que encontrar en el camino. Que este sea, mis hermanos, nuestra oración. Señor, dame fortaleza, dame pies que estén aferrados a ti, tomados de la roca, que es Cristo. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, decía. Y también más adelante decía, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, que nuestro pie no dé al resbaladero cuando tengamos al Señor de nuestro lado, cuando en las tribulaciones sabemos que ciertamente Él nos ayuda, cuando sabemos que Él no se duerme, ni se queda en otro lado para desconectarse de nuestra necesidad, de lo que a nosotros nos sucede. El Señor está atento, el Señor está despierto, para que nuestro pie no dé el resbaladero, porque el Señor dice que no se duerme, para bendecirnos y para ayudarnos en esta leve tribulación, como decía Pablo. También la tribulación tiene un tiempo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Pablo decía en el versículo, porque esta leve tribulación momentánea, ¿ya? Pablo, a la luz de lo que yo leía, ¿verdad?, todas las situaciones adversas que a él le tocó vivir, yo en ningún momento de la palabra entendí que él decía, Señor, ya está bueno, Señor, ya no quiero más vivir esto, ya no quiero más azotes, ya no quiero más trabajo, fatiga, no quiero estar en peligro, no quiero ser apedreado, no quiero estar naufragando en el mar. No sentí la palabra como que nos dijera eso, sino que él hablaba de esta tribulación momentánea, que también nosotros podamos sentir así cuando viene alguna situación difícil en nuestra vida. Sabe que yo la mayor parte de mi vida, las 3/4 partes de mi vida las tengo como hija del Señor. Yo conozco al Señor hace muchos años y he visto al Señor en toda mi historia cristiana. He visto a hombres y a mujeres fieles sirviendo al Señor. Hermanos, con pruebas, con dificultades, con cosas desgarradoras en la vida. Sin embargo, he visto, como digo, hombres que han tenido tremendas pruebas, tremendas dificultades, luchando con cosas inmensas. Sin embargo, he visto en ellos amor, fidelidad, consecuencia con las promesas del Señor. Y he visto un ánimo pronto en seguir sirviendo al Señor. No he visto hermanos timoratos, ni débiles, ni queriendo salirse de este camino, porque este camino me parece demasiado dificultoso, sino que he visto hermanos muy firmes, tomados del Señor, confiando en sus promesas, sabiendo que, así como el Señor, y yo lo dije anteriormente, da la prueba, de Él también viene la salida. Esta leve tribulación momentánea, decía Pablo. ¿Y será que nuestros hermanos, a los cuales hemos visto por años sirviendo al Señor, han dicho en su vida a lo mejor, yo sé a quien he creído, y en quien yo he creído es poderoso para guardarme hasta aquel día cuando Él me llame? Hermanos, yo sé que usted al escuchar estas palabras está a lo mejor mirando su propia vida,
haciendo una retrospección de usted mismo y de cómo las promesas del Señor se hacen efectivas en su propia vida, especialmente mis hermanos cuando estamos en dificultades. Porque cuando está todo bien, casi pasamos por alto estas cosas y solamente agradecemos al Señor porque no tenemos nada más que hacer que agradecer. Sin embargo, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos en la tribulación, se hacen efectivas todas estas promesas. Por eso, a lo mejor muchos de nuestros hermanos también habrán dicho, como decía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los momentos difíciles aprendemos todo esto. En los momentos de la tribulación, el Señor nos enseña cosas grandes y ocultas que los momentos de tranquilidad no lo dan. Y no es que andemos esperando y andemos buscando ocasiones de tener momentos difíciles. No, ninguno, nadie los quisiera. Pero sí la palabra del Señor nos dice que clamemos a Él. Y Él nos va a enseñar que en aquellos tiempos difíciles, la mano del Señor nos va a hacer entender, nos va a hacer desentrañar en nuestra vida espiritual, en lo tremendo que es el Señor, cosas grandes y ocultas que a simple vista no conocemos. Hablamos de la leve tribulación momentánea. Y la última parte del texto dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce, la última palabra. Y sabe que producir en griego significa trabajar. En nuestros tiempos difíciles, en nuestras angustias, mis hermanos, y yo quiero que usted lo escuche bien y lo procese bien en su mente, en nuestros momentos difíciles, en nuestras angustias, en nuestros dolores, cuando estamos siendo pasados por el crisol de la prueba, el Señor quiere moldear, el Señor quiere restaurar, el Señor quiere arreglar, el Señor quiere perfeccionar y llevar a cabo su plan perfecto en nuestra vida. El Señor quiere perfeccionar nuestra vida espiritual. Y tenemos que decir, hermanos, que muchas veces son las pruebas, son las dificultades, son los momentos difíciles los que nos llevan a ese crecimiento que el Señor quiere. Vuelvo a repetir nuevamente, mis hermanos, haciendo un paréntesis. El Señor no es un Dios que esté desde el cielo, como algunos pudieran graficarlo, imaginarse, que Dios está desde el cielo para latillar, para irnos molestando, para ir provocando en nosotros algún dolor, sino que el Señor, a través de nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones, quiere provocar este crecimiento, este arreglo, este mejoramiento en nuestra vida espiritual. Hermanos, cuando especialmente las mujeres estamos haciendo un tejido, por ejemplo, a crochet o a palillo, y si no nos gusta como queda, hacemos el arreglo que corresponde. Hacemos, ¿cierto? Lo desarmamos y volvemos de cero con el trabajo. Hermanos, en nuestras dificultades el Señor también quiere trabajar esto en nuestra vida. Que aquella área que no está muy firme, que el Señor la está viendo, que no está haciendo la que corresponde a un hijo de Dios, el Señor la trabaja, el Señor la moldea, el Señor la arregla nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor quiere producir en nosotros cosas hermosas. ¿Sabe que las experiencias duras de la vida nos preparan para servir de mejor manera? Y cuando podemos ayudar a otros, esto tiene un doble significado también. Y estar en la dimensión del dolor de otro, cuando ya nosotros hemos estado allí, esto, hermanos, es una experiencia tremenda. Lo repito nuevamente, cuando estamos en la dimensión del dolor de otro, cuando ya nosotros hemos pasado por esa experiencia, reporta a nuestra vida espiritual el poder ayudar, el poder decir, el Señor estuvo conmigo en esta dificultad, tú estás ahora, el Señor te va a ayudar. Y alentamos, fortalecemos, animamos, porque nuestro Dios nos ha alentado, nos ha fortalecido, nos ha animado a nosotros primero. Hermanos, que cualquier situación, por adversa que pueda ser, y vuelvo a repetir el texto,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo fue un hombre tremendamente golpeado por todo lo que yo anteriormente leí. Pero él dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermanos, Pablo no estaba minimizando lo que a él le había acontecido, lo estaba diciendo tal cual lo había vivido, pero él decía, si tengo que gloriarme de algo, yo me voy a gloriar en las penurias, en las dificultades, en las tribulaciones, que como un siervo del Señor he tenido que pasar. Por eso él terminaba diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, escuche mi hermano, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando viene el momento difícil en nuestra vida, cuando viene esa cosa que parece que no la quisiéramos vivir, el Señor allí nos da toda la caja de herramientas, toda la batería de bendiciones que necesitamos para tomarnos de ellas, que son las promesas del Señor, que es su palabra, que es la oración, que son nuestros hermanos, que es la ayuda espiritual que necesitamos y que con la ayuda de Él de a poquito vamos saliendo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, no hay otra manera de fortalecer nuestra vida, sino es a través de las dificultades. Y esto lo hablamos entre cristianos maduros, que entendemos que esto es así y que entendemos que en nuestra vida cristiana esto ha sido así. Pero todo, en definitiva, mis hermanos, redunda para un crecimiento, para una madurez y para todo tipo de bendiciones que esperamos del Señor. Hermanos, nada que el Señor haga con nuestra vida tiene despropósito. Nada que nos acontezca, por favor, hermano, entiéndalo. Nada de lo que viene a nuestra vida tiene un despropósito de parte de Dios, sino que todo aquello, cada cosa, pequeña o grande, que viene, tiene un propósito espiritual y que redunde en bendiciones espirituales para cada uno de nosotros. Quiero al Señor que cada día que nos veamos enfrentados a todo tipo de adversidad, como la más reciente y la más común a todos es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, entendamos que el Señor siempre tiene el proyecto mejor para nuestra vida y que de esto, mis hermanos, yo no me imagino aún todas las experiencias, todas las palabras, todos los tiempos que vamos a tener como pueblo del Señor, como iglesia, para darle gracias específicamente por esto, que nos ha atormentado, que nos ha entristecido, pero que se va a transformar en una tremenda bendición. Dios bendiga su vida, Dios bendiga la iglesia. Un saludo para cada uno de nuestros hermanos.